Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. La ONU advierte de que el planeta ya no enfrenta solo una crisis del agua, sino una verdadera bancarrota hídrica mundial. Ríos, lagos, humedales y glaciares han sufrido daños irreversibles tras décadas de sobreexplotación y contaminación. Según el informe, estas sequías y escasez de agua en el mundo están vinculadas cada vez más con las actividades humanas. Las áreas marinas protegidas del Pacífico Este tropical albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones en el mundo. Un estudio destaca lugares como Galápagos, Revillagigedo, Clipperton y Malpelo. El contraste es claro. En las zonas costeras, los tiburones y grandes depredadores casi han desaparecido por la sobrepesca. Y aquí la noticia más importante. Venezuela vuelve a estar en la mira del petróleo global. Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump promueve la apertura del sector a empresas estadounidenses y europeas y habló de hasta $100.000 millones en inversión privada. Sin embargo, varios expertos advierten que sin controles, este repunte podría profundizar en una crisis ecológica ya existente. Hoy hablamos con Liliana Rivas, periodista venezolana y ex becaria de Monga Latam, quien habló con varios expertos sobre este tema. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad para conversar un poco. Liliana, Venezuela es bien conocida porque tiene una de las mayores reservas del petróleo del mundo, pero también su infraestructura está muy deteriorada. ¿Qué riesgos ambientales se pueden derivar de un aumento en la producción petrolera en este momento? Sí, bueno, como lo mencionas, la industria petrolera de Venezuela tiene un deterioro de infraestructura que realmente viene desde hace décadas. Esto además de, bueno, falta de mantenimiento y una gestión deficiente. Entre los riesgos ambientales que están reconocidos, los principales son los derrames y fugas de petróleo. Sabemos que las tuberías, oleoductos, los tanques de almacenamiento y plataformas están corroídos o están en mal estado, y esto ha sido denunciado por muchas ONG en el país. Esto facilita, por ejemplo, vertidos accidentales o fugas continuas. En el momento en que hice como la reportería para la investigación, un especialista me hablaba de más de 3.000 incidentes de hidrocarburos en diferentes zonas del país. Aquí no solo estamos hablando de la cuenca del lago Maracaibo, que es como la más reconocida, sino también, por ejemplo, en zonas costeras, en otras zonas como lo son más hacia el centro del país, hacia el oriente del país, las cuales tienen fugas frecuentes de petróleo tanto como en el agua como en sus suelos. Además de eso, hay emisiones de metano, de gases contaminantes. Hay programas de monitoreo satelital que varias organizaciones también han realizado, donde han podido detectar fugas desde infraestructuras petroleras. Entonces, esto se le suma además a los derrames que ya anteriormente estábamos mencionando, y bueno, obviamente eso termina afectando como la salud de las personas, aunque sea casi que imposible de medir en el país. Y por último, pero no menos importante, también está el tema de los ecosistemas, ¿no? En Venezuela tiene una cantidad de ecosistemas bellísimos, amplios en la costa, en regiones orientales, en regiones hacia el sur del país, y estos son muy frágiles. Estamos hablando de humedales, manglares, ríos, que bueno, pueden realmente sufrir las consecuencias de este tipo de derrames, de este tipo de incidentes. El petróleo no solo es que es lo que vemos, ¿no? Sino también es lo que persiste más allá en el tiempo. Entonces, incluso muchos investigadores han encontrado, por ejemplo, rastros de este hidrocarburo en las plumas de aves, en la costa del país, y esto es gravísimo. No solo estamos hablando de aves, también estamos hablando de otro tipo de mamíferos acuáticos, estamos hablando de vidas también de personas que están resultando afectadas. Liliana, bueno, con este contexto de contaminación que nos estás dando un poco, también quisiera saber cuáles son las expectativas de los expertos con los que hablaste ante este posible aumento de producción. Sí, bueno, yo creo que es compleja. Esa pregunta, la verdad, es bastante compleja porque hay que contextualizar mucho a Venezuela. Venezuela es un país que
depende de la industria petrolera por muchísimo tiempo. Es como parte de su columna vertebral. Pero también es un país que está sumido en una crisis económica, social y política desde hace muchos años. Esto hace que, por ejemplo, para el país pensar en un futuro sostenible o energías verdes o azules es la verdad bastante complejo porque no tenemos la infraestructura, ni la tecnología, ni los recursos económicos. Em, entonces, las expectativas que se dan van como en dos vertientes, ¿no? Tenemos como una vertiente que es la que tienen muchos ingenieros, incluso también especialistas, que hablan de que para poder que el país se vuelva a reconstruir socioeconómicamente necesita la industria y que a lo mejor la inversión de empresas extranjeras puede traer, bueno, mejores capacidades técnicas, una capacidad de fiscalización de cualquier tipo de riesgo ambiental, normas. Antes, en las entrevistas realizadas, muchos de estos ingenieros me hablaban, por ejemplo, de que existen manuales dentro de la empresa para operar ciertas cosas, para asegurar que no hayan fugas, que no hayan daños. Y este tipo de expectativas que se generan alrededor de la infraestructura operativa de la industria o de las industrias que puedan venir, existe. Y creo que es importante nombrarla porque también hablan de que esto puede reducir, por ejemplo, algunos impactos ambientales que estamos viendo y los mencionaba anteriormente, ¿no? Pero, por otro lado, las expectativas que se hablan y un poco más negativas sobre el aumento de producción petrolera es que muchas de nuestras reservas tienen una capacidad muy baja, necesitan altos costos, necesitan volver a tener una inversión técnica considerablemente mayor, de la que no todos están muy seguros de que se pueda dar. Las mayores reservas de Venezuela son de crudo extra pesado, que requieren procesos de extracción y refinación muchísimo más complejos, intensivos, con energía y que pueden tener mayores riesgos ambientales. Y esto creo que es una preocupación válida que existe sobre qué pueda pasar en un futuro, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder reconstruir esta industria sin mitigar, con una mayor mitigación de el impacto ambiental. Pero también, por ejemplo, otra expectativa que existe alrededor de la inversión extranjera es que no se priorice tanto los controles ambientales, sino que se piense solo en la modernización, que se piense solo en la producción constante y que se repliquen patrones de contaminación que ya vienen desde hace un par de años. Creo que es difícil determinar una sola vía. Creo que todas estas expectativas están como compartiendo un mismo espacio y quizás todas coinciden al menos a que tienen que estar en un estado el cual garantice una estructura también política, económica, social, que nos permita como incidir en este tipo de regulaciones claras y de su cumplimiento. Liliana, pues bueno, justamente en este escenario de incertidumbre política, pero también petrolera, quisiera preguntarte qué está pasando también con la fiscalización ambiental. Nombrabas algo un poco también que los expertos nombraban que sería bueno que también viniera justamente con esta inversión que se espera. ¿Tiene hoy Venezuela también la capacidad de supervisar y controlar esta actividad petrolera? Creo que, o sea, la respuesta corta es que no. La fiscalización ambiental en Venezuela enfrenta desafíos que son un poco más estructurales. Nosotros tenemos un marco legal que es existente, que incluso mucho de él se crea justo con las llegadas de la petrolera. em, y que es efectivo en papel, ¿no? En teoría, Venezuela tiene leyes ambientales y normas que requieren procesos como, por ejemplo, evaluación, control ambiental de actividades petroleras. También tenemos una ley de calidad de agua y de aire que es relativamente nueva para los tiempos de leyes, creo que es de 1999, que está desactualizada con muchos parámetros internacionales, es verdad, pero existe, ¿no? Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas creo que ha sido muy limitada. Y tiene como muchas capas. En Venezuela la falta de transparencia alrededor de datos oficiales, por ejemplo, sobre derrames de petróleo, emisiones, cumplimiento de estándares, es bastante notoria. Nosotros no tenemos la manera de fiscalizar, por ejemplo, públicamente este tipo
de daños que se han causado al ecosistema, ¿no? Incluso pasa a ser un tema controversial o un tema de riesgo para quienes lo hacen. Por otro lado, también la falta de informes y transparencia de las instituciones petroleras en Venezuela, como por ejemplo PDVSA, que la industria que básicamente es el sostén de ahora de la producción petrolera en el país, es real. Ellos no publican reportes regulares, por ejemplo, sobre sus incidentes ambientales desde hace años, lo que creo que también dificulta un control real de impactos. Y por último, y creo que esto responde mucho a esa pregunta, es que los organismos de fiscalización que son del Estado, la capacidad institucional del Estado realmente está muy disminuida. Existe una debilidad técnica, hay muy poca independencia también frente a políticas de reactivación petrolera. Yo no creo personalmente que tengan la capacidad justo ahora de supervisar, sancionar, mitigar, sea por intereses propios, pero también porque incluso dentro de su misma estructura han sufrido recortes de personal, tienen sus propias debilidades. Y bueno, al final creo, y es lo que hemos visto en los últimos años con el incremento de derrames, de incidentes en nuestros ecosistemas, es que el monitoreo ha dependido básicamente de ONGs, de observatorios ambientales, de investigadores que hacen por su cuenta análisis satelitales y han podido detectar estas grandes fugas, ¿no? Pero entonces esta información cuando se presenta con la otra que debería ser la institucional o la estatal, no tenemos los mismos datos, no se coinciden los mismos reportes oficiales. Eso hace que exista entonces una brecha para poder fiscalizar tanto como de la sociedad como por parte del Estado, e incluso hasta de cierta manera internacionalmente. Una de las expectativas, por ejemplo, que pudiésemos esperar es que exista una mayor regulación alrededor de el impacto ambiental que puedan generar estas industrias petroleras, pero de esto depende básicamente que se vuelva a reconstruir un Estado de Derecho en el país. Bueno, recuerden que pueden leer la nota completa en Monga Baila Tam y por supuesto aquí seguiremos muy atento a cómo avanzaría esta inversión millonaria para la industria petrolera en Venezuela. Liliana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente por acá. No, gracias a ustedes. ¿Puede un bosque recuperarse después de la deforestación? Un estudio en el Chocó ecuatoriano demuestra que sí. La investigación analizó cómo regresan las plantas, los animales y sus interacciones tras el abandono de parcelas agrícolas y encontró que en solo 20 años se recuperó gran parte de la funcionalidad del bosque. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.